que han asistido en el día de hoy y engalanan la reunión. Esperemos que sigan viniendo muchos miércoles con las conferencias que vamos a dar. Y especialmente mi agradecimiento al jefe de gabinete de la Argentina, Marcos Peña, que yo creo que realmente es un virtual primer ministro. Lo dejo en uso de las palabras. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias al Rotary por esta invitación. La verdad que veníamos demorados, ya hace rato que me venían invitando y bueno, por suerte pudimos cumplir en este inicio de año, que viene en un momento ideal, creo, la poder charlar y arrancar respondiendo la pregunta, como nos enseñaron que las consignas hay que respetarlas, que en principio creo la primera respuesta es bien. Con entusiasmo, vemos la Argentina con entusiasmo, vemos la Argentina desde un lugar positivo, de un lugar de energía, de transformación. Y creo desarrollar un poco esa idea para después, con Clara, pasar a las preguntas y en todo caso poder hacer lo más conversado posible esta conversación. En primer lugar, creo que la Argentina está bien porque un país uno debe mirarlo en un contexto y en un proceso. Y cuando uno mira de dónde venimos, la Argentina, y dónde estamos hoy, lo primero que podemos ratificar es que si hace 2 años, en febrero del 2016, nos hubiésemos juntado, las preguntas, las dudas, las inquietudes hubieran sido muy distintas a las que son hoy. En gran parte arrancaba un nuevo gobierno con muchas dudas para algunos, sobre si éramos capaces de gobernar, si era posible construir mayorías parlamentarias estando en minoría, si era posible evitar una crisis económica, si era posible empezar a crecer, si era posible construir confianza con el mundo luego de tantos años de decepción y defraudación, si era posible entusiasmar a una sociedad para emprender un camino que iba a tener dificultades y que por ahí no tenía el glamour de respuestas fáciles en el corto plazo, que mucha gente nos preguntaba eso, si nos iban a acompañar o no los argentinos en esas transformaciones difíciles que había que hacer, muchas dudas sobre si íbamos a poder ganar una elección de mitad de término, luego de tener que hacer cosas difíciles como hubo que hacer centralmente en el 2016, si íbamos a poder construir vínculos de diálogo con los sindicatos, con las fuerzas políticas, con los gobernadores, con las distintas instancias. Entonces, la primera razón por la que estamos bien es porque gran parte de esas preguntas que teníamos a principios de marzo del 16 tienen una respuesta afirmativa, tienen una respuesta positiva. Y eso demuestra, a nuestro entender, que este cambio que existe en la Argentina, contrario a lo que muchos a veces pueden pensar, es un cambio que nació de abajo para arriba. Es un cambio que surge de una maduración de una sociedad que se hartó de ciertas cosas y que decidió emprender un camino de crecimiento y de esfuerzo compartido, como muchas veces nos dicen, aunque a veces sea difícil y a veces hasta sintamos que estamos trabajando para nuestros hijos y nuestros nietos, porque los procesos no se revierten en poco tiempo. Salir de esa agenda de estos 2 primeros años de pie, con una Argentina que está creciendo, con una Argentina que tiene una normalidad institucional que hace poco tiempo atrás parecía difícil, porque hay un Congreso que debate aún los temas más complejos de una forma respetuosa, que hay posibilidades de hacer acuerdos que son estructurales y muy complejos, como incluso pese a las escenas complejas que vivimos en diciembre, se pudieron resolver temas estructurales que estaban pendientes hace mucho tiempo en la Argentina. Si uno mira una justicia que trabaja en forma independiente, sin intromisión del gobierno, con muchas dificultades también y procesos de reformas propios, como ayer lo dijo el presidente de la Corte, pero con una vocación clara de empezar a estar a la altura de la demanda social de un poder judicial que trabaje en tiempo y forma y con independencia para que haya justicia en nuestro país. Cuando uno mira la posibilidad de ese diálogo federal que existe hoy, con los gobernadores, trabajando en equipo, siendo que la minoría de los gobernadores son del oficialismo, pero aún así
se viene dando una agenda de trabajo constructiva, de trabajo en equipo, donde permanentemente estamos en contacto y en comunicación. Eso parecía hasta hace no mucho tiempo muy difícil en la Argentina. Cuando uno mira, recién hablábamos de los desafíos que tenemos en materia laboral, por ejemplo, la cantidad de acuerdos de competitividad que se han suscrito entre empresarios, sindicalistas, estados, para tratar de poner el énfasis en la generación de empleo, en la generación de inversiones, en competir con el mundo. Ya son sector tras sector que va avanzando. El primero fue Vaca Muerta, que hoy está avanzando muy fuertemente en sus inversiones, pero son muchos los que van entendiendo cuál es la metodología, la dinámica que proponemos para esta etapa de la Argentina. Una etapa donde todos tenemos que estar en la mesa y donde nadie es el dueño de la verdad, pero donde nos tenemos que poner de acuerdo en objetivos comunes. Si miramos lo económico, está claro que hay dificultades y hay desafíos, nadie es ingenuo en eso, pero está claro también que estamos entrando ya al periodo más largo de crecimiento de los últimos 7 años, que estamos logrando ir en un camino gradual pero firme de equilibrio fiscal tan necesario para poder tener una sustentabilidad hacia futuro en nuestro país, que estamos logrando un sendero que a algunos les gustaría más rápido, otros no tanto, pero de clara baja de la inflación para eliminarlo de la ecuación económica. Cuando estamos viendo el crecimiento del crédito, cuando vemos las variables de crecimiento de algunas cosas que tardaron más, como las exportaciones industriales, que en enero crecieron 30%, cuando vemos el avance, el desarrollo de la infraestructura, sea las comunicaciones, sea la energía, sea la infraestructura de transporte, vemos avances concretos que ahora se aceleran además con la implementación de la ley del PPP, que permite que haya además financiamiento privado para ese desarrollo. Cuando vemos y recorremos el país, claro que todavía quedan algunas economías regionales o algunos sectores industriales que pueden tener dificultades, pero gran parte de los sectores de la economía están creciendo, gran parte de las provincias argentinas están creciendo en cantidad de empleo, y eso genera una ola positiva que ayuda a poder encarar los temas que tenemos por delante. Y eso se conecta también con una economía que empieza a mirar al mundo y empieza a entender también que para mirar el mundo tenemos que poder competir acá. Y vamos avanzando y transformando las institucionalidades necesarias para que haya más competencia, para que haya más mercado de capitales, para que haya más reglas de juego claras para todos. Con la ley PYME, la ley de emprendedores, la de sociedad anónima simplificada, la desburocratización que hemos emprendido. Y un ejemplo interesante de un sector que conecta este desafío de la economía doméstica con el vínculo con el mundo es lo que está pasando con el turismo. Una revolución que se está dando en todo el país gracias también a la conexión, a la revolución aérea que se está dando de mayor cantidad de vuelos y mayor cantidad de gente viajando. Nunca hubo tanta gente viajando en transporte aerocomercial como en este momento en la Argentina. Nunca hubo tantos turistas en la Argentina como ahora. Y más allá de la estadística, no tiene que ver tanto con eso, sino entender que eso es el desarrollo más federal y más inclusivo que podemos tener. Que cada uno de los sectores pueda empezar a demostrar que ese camino de inversión, de capacitación, de competencia, de inserción al mundo, nos trae más beneficios y más bienestar para los argentinos, entendiendo que nuestro principal desafío es la reducción de la pobreza en nuestro país. Y en ese sentido también, en todo el plano social, hoy vemos un Estado que ha sabido y ha podido equilibrar la protección social con la transparencia, rompiendo los bolsones del clientelismo, pero al mismo tiempo cuidando los sectores más vulnerables en esta transición que necesariamente lleva tiempo. Y creemos que esas discusiones, junto a la discusión de la calidad educativa, la discusión de las mejoras del sistema de salud, de los desafíos que tenemos para hacer un sistema jubilatorio sustentable, y también de plantear algunos desafíos, como planteó nuestro presidente en el discurso de inicio de sesiones, que son necesarios, que muchas veces han quedado ocultos, como son los problemas de la obesidad infantil o como puede ser el problema de las muertes en accidentes de tránsito. Todo eso lo podemos empezar a discutir, toda esa realidad del hoy para mañana lo podemos discutir porque salimos de una zona de crisis, porque estamos recorriendo un camino que tiene que ver con un desarrollo más basado en las instituciones, más basado en la iniciativa de los argentinos, menos basado en el mesianismo y los personalismos.
Y obviamente eso nos encuentra en un contexto del mundo complejo, volátil, pero como siempre le decimos a nuestros visitantes externos, tenemos la suerte de ser un país con un posgrado en volatilidad y en riesgo. Y la realidad es que la Argentina, si adopta el camino de institucionalidad necesario, tiene con qué poder insertarse en el mundo de una manera inteligente, vinculándose obviamente primero con nuestros vecinos, pero también integrándonos con todos los países del mundo. Y eso nos encuentra en este año, a tan solo menos de 2 años de salir del default, presidiendo el G20, presidiendo el foro más importante del mundo en este momento. Que no hay que tratar de abrirlo o pensarlo como una cuestión de ego, chauvinista, que también somos especialistas los argentinos en eso, sino entender que por un lado el mundo nos está dando una oportunidad, quiere venir acá, quiere trabajar con nosotros, quiere que nuestra voz sea parte de las voces que se dan en el mundo, en los debates del mundo, en un momento que el mundo necesita nuestra perspectiva. Y creo que ahí está el otro desafío central, que es que esa perspectiva que queremos aportar al mundo sea una perspectiva que construyamos entre los argentinos, que surja de esa convicción de que podemos ser mejores que lo que hemos sido hasta ahora y que podemos aportar nuestra energía, nuestra creatividad, nuestra mirada desde el sur de las Américas, que es una perspectiva distinta a la de otros países que han liderado el G20, pero también que sea una oportunidad para escuchar, para abrir un poco la cabeza, romper ese microclima tóxico en el que a veces nos regodeamos un poco, particularmente los dirigentes argentinos, en sentido amplio, porque el argentino de a pie, créame, los recorremos todo el tiempo el país, está con una agenda mucho más basada en ese entusiasmo y en no pensar lo que puede salir mal, el vaso medio vacío, en no pensar que el espíritu de la mirada más pesimista equivale a la mirada más inteligente, sino de pensar cómo hacer para estar mejor, cómo hacer para aportar a ese desarrollo que estamos logrando los argentinos en esta nueva oportunidad que nos hemos dado. Creo que en ese sentido, para terminar y por ahí abrir en las preguntas, lo más importante es recordar que nuestros principales desafíos, a nuestro entender, no se centran solamente en los problemas de políticas públicas que tenemos, sino se centran en vencer y quebrar la actitud de la resignación, del cinismo, de esa resignación que nos paraliza y ponernos en una actitud proactiva a ver qué aportamos cada uno, qué voz incorporamos a la discusión, cómo ayudamos a dar ejemplo, testimonio y mirada positiva, centralmente a aquellos que más oportunidades han tenido. Porque recordemos que, para cerrar, la Argentina no es un país pobre, es un país desigual, donde hay mucha gente que le ha ido bien, que nos ha ido bien. Y todos tenemos que poner el hombro, el entusiasmo y la energía para ayudar a que este barco siga siguiendo para adelante y que en 2 años por ahí o 3 años, cuando nos encontremos por ahí en algún ámbito así a conversar, estemos pudiendo tener un balance positivo de las preguntas que hoy nos harán, que se resolvieron y con muchas más preguntas y desafíos por delante para resolver. Muchas gracias. Marcos, muchas gracias. Bueno, tomando tus palabras... No, yo voy a estar acá. Tomando tus palabras del clima tóxico, se ha generado un clima tóxico entre el gobierno y los empresarios, con definiciones de alto voltaje. El presidente que dice, bueno, a algunos empresarios Moreno les ha roto la cabeza y otros empresarios que contestaron que no les gustaban las bravuconadas. Sí, un tono muy alto. La pregunta es, ¿cuál es el núcleo de este enfrentamiento y si hay una decepción en ciertos sectores del gobierno o en el propio presidente con respecto a la respuesta que los empresarios están dando a la idea de cambio que ustedes representan? Primero te diría que no, para nosotros no hay un enfrentamiento con los empresarios, no creemos en las generalizaciones, creemos que hay excelentes empresarios que aún en los tiempos más difíciles fueron capaces de levantar la voz y de tener la dignidad de poder plantear el rechazo a la corrupción, el rechazo a la arbitrariedad, el rechazo a una Argentina que iba en la dirección contraria en la que era necesario. Muchos otros por ahí tenían más temor, más duda y lo expresaban en privado y tampoco los juzgamos porque su trabajo por ahí más importante es seguir generando empleo, seguir creciendo, compitiendo.
Y hoy creo que pasa algo por ahí a la inversa. Creo que en general estamos en un nivel de trabajo y de articulación con el sector empresario como pocas veces en nuestra historia. Todo empresario pequeño, mediano o grande de la Argentina tiene acceso directo a un presidente y a un equipo de gobierno que está trabajando en resolver los problemas y que ha resuelto una enorme cantidad de problemas. Para empezar, el primer problema, que es tener un país viable, con una dirigencia que sea íntegra, que sepa cómo generar desarrollo, que no plantee relaciones de corrupción y de abuso. Y creo que la inmensa mayoría de los empresarios en eso acompaña, genera inversión. La inversión en la Argentina ha crecido 11% el año pasado, creemos que este año va a ser 13%. Pero hay una parte que los irrita a ustedes. No, pero en ese contexto está claro que a veces hay conductas que... Y por eso la definición sobre lo de Moreno. Moreno generó a veces la sensación de que la competencia era algo que no era parte de la ecuación económica, ¿no? Que las cosas se resolvían en una mesa con un Estado que te decía cuánto ganabas y cuánto perdías. Pero hasta donde tenemos registro estamos en una democracia republicana y capitalista que cree en la competencia y que muchas veces hay acostumbramiento a conductas que en otros países son delitos y acá también, ¿no? Porque hay leyes de competencia acá. Podemos mejorarlas y las vamos a mejorar, endurecer, para garantizar sobre todo que esa inmensa mayoría de buen empresario, emprendedor, desarrollador, que invierte, que trabaja y que no está en esa discusión a veces chiquita, que incluso a veces nos pasa que por ahí algunos voceros empresarios no son empresarios, digamos, son dirigentes gremiales que los respetamos mucho, tenemos muy buen diálogo con todas las entidades. Pero eso no quita que pueda haber, en algunos casos, diferencia de criterio. Creo que lo más importante es entender eso, porque al final del día acá, me acuerdo con varios sectores, las discusiones que se han dado, porque el presidente ha encabezado reuniones sectoriales con gran parte de los sectores de la economía argentina. Y al mismo tiempo muchas veces hay un reclamo de consigan mercados, consigan estabilidad, consigan crédito, consigan crecimiento, pero protegeme, cuidame, no tal cosa. Decimos, bueno, obviamente nadie está pensando en un shock de un día para el otro, ¿no? Pero cuando algunos voceros hablan de una lluvia de importaciones o de un abuso de importaciones y vemos que el 75% de esas inversiones, de esas importaciones son para bienes de capital, son para justamente equipamiento, para maquinaria, son las empresas que están invirtiendo, decimos, bueno, no generemos miedos, generemos entusiasmo, sentémonos en una mesa, que esa es la invitación que hemos hecho con todos y así lo seguiremos haciendo con todos, porque no hay ninguna diferencia de opinión que nos va a romper la metodología de respetar al otro en su lugar, sentarnos en una mesa, ser pragmáticos, listar los problemas, ver cada uno qué puede aportar, nada más. Marcos, has mencionado en tu charla que han realizado distintos acuerdos sectoriales con distintos gremios. ¿Esto significa que la idea de reforma laboral ha sido abandonada por el gobierno? No, siempre hemos sido muy claros en esto, ¿no? Hay ejes de reforma que tienen muchas dimensiones. Desde el primer día nos hemos trabajado en ayudar a organizar el mercado laboral argentino, tanto para generar empleo desde el sector privado, y en eso es interesante que el último año, 3 de cada 4 empleos que se crearon en la Argentina fueron en el sector privado. Los últimos años del gobierno anterior, 3 de cada 4 empleos que se generaron en el sector público. Y hay un cambio a partir de esa lógica, cómo empezar a adaptarnos para un mercado laboral del siglo XXI, que está viviendo unas transformaciones enormes. Algunas de esas discusiones son de normativas, en otras de esas discusiones son de los acuerdos que se pueden dar entre empresas y sindicatos y el Estado. Y como avanzamos en la ley ART, por ejemplo, que es una ley que ayudó a reducir la litigiosidad, que era uno de los problemas que estábamos viendo. Todavía hay varias provincias que tienen demoras en implementarlo, esperamos que todos cumplan lo más rápido posible con eso. Lo que hemos planteado para el Congreso y estamos trabajando son en 3-4 leyes muy específicas que creemos que atacan distintos problemas que hay que atacar, como el tema de la capacitación, como el tema del trabajo informal, como el tema también de la organización del trabajo en este tiempo, como puede ser el tema de las licencias u otros temas de la equidad del salario
del hombre y la mujer, entre otras discusiones. Pero esto es una discusión permanente, ¿no? No hay una discusión, y creo que eso es bueno para también tranquilizar las ansiedades y los miedos, porque en todos los temas tenemos siempre las dos cosas en la mesa, que es que las cosas se tienen que construir con consenso. Tenemos que ir en la velocidad posible y necesaria, pero en la dirección correcta. Marcos, ¿cuáles han sido los motivos de la renuncia de Alberto Abad? Es decir, no se te puede escapar que ha causado un gran impacto, porque es un funcionario de mucho prestigio, muy considerado, y la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Funcionó esta idea del equipo que ustedes mencionan siempre? ¿Abad estaba fuera del equipo? ¿Qué es el equipo? Porque le ha costado a Melconian, que se ha retirado también en nombre del equipo, a Alfonso Pradal y ahora a Alberto Abad. No tiene nada que ver el caso de Abad con los otros casos. El caso de Alberto, y creo que esto es parte de la cierta curación que tenemos que tener con la cultura del poder, ¿no? Un ser humano extraordinario como es Alberto Abad, un excelente funcionario, un emblema del servicio público en la Argentina, expresó en todos los medios su visión de lo que pasó y nosotros lo expresamos, y sin embargo hay como una necesidad de buscar un metamensaje, digamos, ¿no? Que lo oculto es lo verdadero, y lo oculto no siempre es lo verdadero. Parte del cambio en la Argentina por ahí es reconciliarnos que hay una explicación más sencilla y más transparente, que es la que está en la mesa. Y Alberto decidió retirarse después de 35 años de servicio público, y puedo ratificar, como él ya lo ha dicho y lo hemos dicho nosotros, y bueno, los que han escrito otra cosa tendrán sus motivos, pero hemos sido muy claros que no es correcto lo que han dicho, que el trabajo en equipo ha sido extraordinario con él, ha sido extraordinario, y realmente no hay ninguna otra cosa, no hay ninguna otra razón. Si hubiera sido por nosotros, nos hubiera encantado que él siga mucho tiempo más, pero la razón tiene que ver con eso, con su retiro. La Argentina ha salido, a mi juicio, Marcos, de varios años de corrupción sistémica, como pocas veces se ha visto en nuestro país. De hecho, la Argentina en los últimos 2 años en el ranking de transparencia internacional subió como nunca había subido en los últimos 40 años. Ahora, la pregunta concreta es si la necesidad de estar defendiendo siempre a distintos hombres que están en el gobierno, te hablo desde Arribas hasta Triaca, no puede provocar algún tipo de desgaste político del gobierno. Creo que es muy importante el planteo, porque claramente las crisis en la Argentina, los cambios más profundos se han dado muchas veces por quiebres económicos, ¿no? Por las hiperinflaciones o las hipercaídas económicas. Y claramente al final del gobierno anterior lo que estábamos viviendo era una sensación de hipercorrupción, ¿no? La sensación de una devastación institucional en materia de integridad, transparencia y de conductas que al día de hoy siguen saliendo, ¿no? De esto de que de repente se escuchen esto de distintos comportamientos de funcionarios públicos o de dirigentes sindicales, empresariales, sociales, personas, de lo que sea, que defalcaron al Estado, ¿no? Y defalcaron así a todos los argentinos. No hay ninguna denuncia de ese tipo sobre este gobierno, no lo hay. Y en gran parte no lo hay, primero por una decisión, digamos, nosotros no venimos a eso, no venimos a quedarnos en el poder toda la vida, enriquecernos con el poder, no nos sentimos ni cómodos ni cerca con eso, para eso no vinimos para eso. Lo segundo, lo que hemos hecho en todos estos temas es fortalecer el camino institucional. Hoy hay más normativa que antes y lo queremos plasmar en una nueva ley de integridad pública para garantizar el máximo cumplimiento a los estándares institucionales, no solo de la Argentina, sino del mundo. Por eso también queremos ingresar a la OECD, queremos que tengamos la mejor normativa posible en el mundo. Todos los casos que se han planteado, salvo el caso de Triaca, que ya lo explicamos en su momento, tampoco es un tema de corrupción, a nuestro entender, tienen que ver con la vida pasada de los funcionarios que ingresaron. Y en todos los casos se han aclarado perfectamente que no tienen ningún tipo de omisión ni ningún tipo de delito. Entonces, muchas veces también, cuando se habla, hay a veces poca responsabilidad, porque se habla ya, el otro día escuchaba hablar del caso Cuccioli, no hay un caso. Entonces, el manchar permanentemente a gente muy valiosa, que tenía mucho para perder, que se mete en el Estado para cambiar las cosas, que es intachable su conducta en el Estado, pero aún así se quiere discutir del caso, el único negocio para eso es para igualar y para que todos piensen
que son todos corruptos. Y creo que la gente tiene convicción y confianza en que nosotros no somos iguales. Y no vinimos a eso. El presidente, en la sesión de apertura en el Congreso, planteó una agenda que descolocó a muchos. Una agenda muy audaz, una agenda que tiene que ver con una serie de temas que en la Argentina han estado en retroceso durante muchos años. Con respecto al tema del aborto, ¿el gobierno apoyaría una consulta popular? Nosotros creemos, en primer lugar, que la discusión del aborto estaba latente y pendiente hace 35 años, ¿no? Que volvió la democracia y que claramente sentimos como parte de este crecimiento que tenemos que darlo a nuestra calidad institucional, es que no debe haber debates que no se puedan dar. Es una señal muy complicada plantear, incluso a veces también se busca la quinta derivada, pero a veces todo es más sencillo. Si hay un debate que pide darse, es bueno que se dé. Ahora, que se dé en el marco del respeto, que se dé en el marco de escuchar todas las posiciones y que se dé en el marco del Parlamento, ¿no? A priori, nuestra primera definición es que el Parlamento es el lugar establecido para esta discusión. Dentro de eso, el Parlamento podrá discutir si es una consulta popular u otra cosa necesaria, pero es una definición en la que creemos que hay que darle un aire y un espacio al Parlamento. Es un tema también que rompe un poco las geometrías de la política del último tiempo, porque hay opiniones diversas en diversos ámbitos políticos, ¿no? Y eso también puede ayudar a oxigenar un poco un sistema que por ahí encuentra que muchas cosas, la cosa no es tan blanco y negro como parece, ¿no? Y que hay muchos grises y que hay mucho espacio para debatir, para escucharnos, para salir de la lógica amigo-enemigo. Con lo cual, hoy el foco está puesto ahí. La idea es entonces que sea el Parlamento el ámbito de discusión de este tema. Exacto. En el tema medicamentos, hoy salió una decisión del presidente de la Nación de poner precios máximos a los medicamentos, a los precios de los medicamentos vinculados al PAMI. ¿Esto abre la puerta a un enfrentamiento con los laboratorios? Primero, para precisar, el presidente lo que dispuso con el equipo del Ministerio de Salud, con el PAMI, es que el PAMI, como comprador, tenga una política de precios que promueva mayor competencia. Y simplemente es eso, no se está hablando de poner precios máximos en la economía, no se está pronunciando eso. Pero el PAMI es el comprador más importante que hay en el mercado y a nuestro entender hay un espacio enorme de mejora para el valor de los medicamentos que pagan los jubilados. Al final del día tiene que ver con eso. Con lo cual no creemos que nada que sea transparente, que tenga que ver con las reglas de juego, etcétera, y que tenga que ver con al final del día la situación de los jubilados, tenga que motivar un conflicto, ¿no? La realidad es que tenemos que salir de esa lógica en la cual, sea quien sea el sector que sea, plantee que hay debates que no se pueden dar porque si no entramos en un conflicto. Y creo que en eso también es muy importante acostumbrarnos a la desdramatización. Vivimos enamorados de las crisis, vivimos enamorados de la tensión y todos los días nos despertamos con qué cosa más puede poner en riesgo nuestro desarrollo. Y la realidad es que no va a pasar eso. Lo que va a pasar es que una vez que apostamos por un camino que tiene que ver con esas reglas de juego, con esa institucionalidad, con una calidad democrática, con mirar para adelante, los problemas se resuelven en una mesa y se resuelven dialogando, y se resuelven con leyes y con reglas de juego, no con arbitrariedades, ni patoterismo, ni de un lado ni del otro. Acá me llegó una pregunta que proviene de un distinguidísimo médico argentino, pero la pregunta tiene que ver con el petróleo, no sé, pero yo te la voy a leer. Pregunta si estás de acuerdo con la opinión que ha hecho en estos días el economista Jeffrey Sachs sobre no desarrollar Vaca Muerta e invertir esos 14.000 millones de dólares que se habla en energías renovables. Lo primero, que estamos en unos planes de desarrollo de energías renovables más agresivos de la región y más importante, obviamente, en nuestra historia, porque antes estábamos casi en cero, y vamos a cumplir nuestros compromisos de lograr avanzar en eso, en el contexto de una matriz diversificada que está por arriba en términos de huella de carbón de los estándares incluso de la OECD, uno de los países que gracias a esa diversificación entre lo que es el gas, lo que es la cuestión hidráulica y hídrica
y la cuestión de ahora también de las renovables, entre muchas otras cosas, está avanzando muy bien. Las energías renovables además están generando desarrollo en muchos lugares que antes no tenían acceso al tema energético. Ahora, ese contexto no nos parece correcta la idea de que es una u otra. Creemos que la Argentina necesita el gas, tiene el gas allí, hay quienes quieren invertir, hay inversiones muy importantes como la de la organización Techin, que ya ha avanzado muy fuertemente, para lograr lo antes posible, y estimamos que eso se puede dar ya para dentro de 1 año y medio o 2, recuperar el autoabastecimiento del gas. Gran parte de lo que se invierte a través del Plan Gas, centralmente en el desarrollo de Vaca Muerta, se recupera con lo que no importamos de gas, ¿no? Somos conscientes que eso, en un país que tiene una matriz muy importante de consumo de gas, no es algo que se puede resolver de un día para el otro. Con lo cual, en principio, no estamos de acuerdo que sea una cosa u otra. Marcos, ¿cómo está hoy la relación en el seno de Cambiemos con Elisa Carrió y con el radicalismo? Muy bien, yo creo que... ¿Muy bien? Muy bien, creo que lo más importante, cuando de vuelta miramos en contexto, que pasó políticamente en los últimos años en la Argentina, probablemente en la última década, es la aparición y consolidación de Cambiemos. Es el dato que ha permitido que haya una centralidad, una fuerza que es distinta en términos de su historia, que tiene valores claros y complementarios en todos sus integrantes y que ha generado que haya una alternativa en la Argentina. Y no solo en la Argentina, sino en todas las provincias y municipios de la Argentina. Eso se ha basado centralmente, obviamente, en un gran peso en el liderazgo de Mauricio Macri, pero también en el liderazgo de los dirigentes que componen la coalición, sea el caso de Elisa Carrió, sea los dirigentes del radicalismo, también los del PRO y las otras fuerzas que se han sumado a esa cuestión. Si uno mira la tarea parlamentaria, es algo que nos llena de orgullo el nivel de fraternidad y de consolidación de equipo que se ha dado en esas bancadas, tanto en Senado como en diputados, gente de muy diversos orígenes que rápidamente, como lo vimos en la discusión de fin de año pasado, logran complementarse y trabajar como un solo grupo, cosa que no era lo común en nuestra historia política argentina, donde siempre lo centrífugo fue lo que marcó, ¿no? La división, la pelea. Creo que eso a veces genera un desafío también para el periodismo político, para el análisis político, ¿no? ¿Qué pasa si la dinámica política no está marcada por la diferenciación y la pelea interna? Porque lo que puede pasar es que encontremos que el pluralismo, la diversidad de opiniones, que pueda haber opiniones fuertes, que pueda haber desacuerdos, no debilita la identidad ni la razón de la coalición que tiene que ver con generar una alternativa de futuro para la Argentina. Bueno, acá me llega una pregunta que plantea su preocupación sobre el tema del dólar, sobre el aumento del dólar concretamente. Uno de los grandes valores para nosotros de este proceso de estabilización y crecimiento de la Argentina es que se hace con tipo de cambio flotante. Si uno mira el último siglo, gran parte de los problemas que tuvo la Argentina fue por querer hacer estabilizaciones, a nuestro entender, obviamente esto ya para la discusión de la historia económica, pero hay bastante evidencia en ese sentido, en la solución de corto plazo, que muchas veces es el ancla cambiaria, que genera una percepción de estabilidad y que acumula después una serie de desajustes que se terminan pagando mucho más caro. El tener un tipo de cambio flotante nos permite tener un amortiguador de las volatilidades del mundo y de tener una administración de esa tensión natural que se puede dar entre aquellos sectores que quieren un dólar más competitivo para poder basarse en la exportación o en otras cuestiones, y aquellos que obviamente también les preocupa la estabilidad y la cuestión de su poder adquisitivo. Nosotros no creemos que hoy el dólar sea motivo ni sinónimo de crisis en la Argentina. Creemos que las fluctuaciones que tiene son fluctuaciones que son normales, con un Banco Central que tiene una situación de reservas muy positivas, que tiene incluso a veces la tensión, el riesgo, siendo un momento que necesitamos pedir prestado muchas divisas para poder financiar este proceso económico de la apreciación excesiva, ¿no? Y creo que en ese sentido es excelente la tarea del Banco Central también para poder equilibrar ese desafío de bajar la inflación y al mismo tiempo cuidar la moneda. Bueno, vos has tenido en los últimos tiempos, te escuché en IDEA, por ejemplo, algunas expresiones duras sobre algunos economistas, sobre todo los del sector más ortodoxo, digamos así. ¿Por qué lo has hecho? Y lo seguís haciendo a veces. No, mira, yo lo que te digo ahí, clara de vuelta. Primero, no creemos ni vamos a ser nunca
y no lo hemos hecho, y a veces es un poco injusto algunas afirmaciones, la idea de usar el poder para disciplinar, para atacar, para hacer esas cosas. No lo hacemos. Creo que las estadísticas incluso de lo que pasa con la libertad de prensa, y hace poquito un informe hablando de las agresiones a periodistas, cómo se desplomaron y prácticamente ya no existen, y no hay ninguna del gobierno nacional en 26 meses de gobierno. Creo que eso es un primer valor central. Lo segundo, expresar una diferencia de opinión. No es un ataque. Expresar con fundamentos, además, una discusión no es un ataque. Yo creo que el otro día compartí, algunos se molestó, incluso fue un poco agresivo. Una nota excelente, se la recomiendo a todos, de nuestro secretario de Hacienda, hablando sobre ponerle nombre y apellido a las propuestas. Respetamos y entendemos que haya muchos sectores que piensen que vamos demasiado lento y que expresan la preocupación de que la vulnerabilidad que tiene este programa sea algo que nos termine generando una crisis mayor. Pero no creemos que sea posible una velocidad mayor, sobre todo no creemos que sea deseable una cuestión mayor. Pero lo más importante es, pongámosle nombre y apellido a las propuestas, porque eso enriquece el debate. Por ahí alguno tiene otra opinión, y es correcto, pero cuando nos quedamos en solamente expresiones que son de opiniones o un poco superficiales, empobrece el debate. El populismo, una de las cosas que rompe es la noción de la realidad, ¿no? No hay estadísticas públicas, todo es discutible, todo es rebatible. Bueno, una de las primeras cosas que hicimos fue restablecer los instrumentos del tablero de control. Hoy sabemos cuánto es la inflación, sabemos cuánto es el crecimiento, hay transparencia absoluta en la política fiscal, etcétera. Discutamos en base a eso, discutamos en base a propuestas, traigan propuestas, lo que sea. Y a veces algunos piensan que eso es un ataque a otros, pero creemos que, si bien aceptamos y entendemos parte de la regla de juego la exigencia, a veces decíamos, y lo dije en idea, esa metáfora del avión que se estaba cayendo y ahora nos están pidiendo que el pollo esté un poco más caliente cuando repartimos la comida. Y está bien, pero lo único que decimos, y eso no era un tema para los economistas, era para la clase business en general, y no son los empresarios tampoco, ¿no? Es aquellos que tienen más oportunidades, que tienen una responsabilidad muy grande en cuidar, no la idea del hiperoptimismo o de que está todo maravilloso, sino del entusiasmo que implica que acá no estamos jugando la vida de 42 millones de argentinos que necesitan esa mirada positiva y transformadora para que las cosas funcionen. La visión de mirar la cosa como desde afuera, sí, se equivocaron en esto, sí, puede ser, pero el resultado viene bien. Te hago la última pregunta, Marcos. Estamos en el 2018, te hemos invitado como jefe de gabinete. Supongo que en el 2019, creo yo, el candidato será Mauricio Macri. Si continuamos con estas reuniones y te invitamos en el 2004, estaremos invitando... 2024, perdón. No, si no era difícil. Estamos viajando en el tiempo. En el 2024 te estaremos invitando como candidato a presidente o eventualmente presidente de la Nación. No me digas que no. No, te estoy diciendo en serio. Que hoy realmente, Clara, créenos que el foco y la sensación, la satisfacción y el entusiasmo que nos genera ser parte de esta transformación histórica. Yo te creo. Bueno, pero te digo sinceramente, creo hoy el foco está 100% puesto en eso y no creo de verdad que el foco debe estar en otro lado, porque entonces es muy difícil ser prudente, porque cualquier cosa que uno diga puede ser susceptible, pero hoy siento que el equipo que está liderando la Casa Rosada, empezando por el presidente, ojalá que los argentinos nos den, y que él decida, y que los argentinos nos den un mandato más, y ojalá que podamos terminar un balance en el marzo del 2023 de haber logrado cosas muy importantes. Y ojalá a partir de ahí se verá. Hoy mi vocación no está puesta ahí, de verdad. No está mal querer ser presidente. Pero tampoco está mal no querer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marco.